got this! I got this! Hola a todos. Les habla Tiberius, el ginecólogo de Nikes, y sean bienvenidos a un nuevo video. A las estudiantes. Nuestra razón de ser, la razón por la cual jugamos Blue Archive. Todas ellas hermosas, bellas, lindas y divertidas. Una vez más, nos encontramos tú y yo en esta hermosa sección del canal, donde dedicamos un video completo a una estudiante en específico. Y el día de hoy, me voy a redimir. Porque luego de haber dedicado mucho odio a uno de los personajes más queridos de Blue Archive, hoy le toca recibir mucho, pero que mucho. Hoy toca hablar sobre Wakamo, la zorrita terrorista y anarquista, que junto a Spider-Punk luchará contra la tiranía de la ultraderecha. Una estudiante con una popularidad tan alta que llega a un punto, en donde sus figuras se llegan a reevaluar el doble de su precio. Pero aún así, la información acerca de su origen y motivos de ser, es tan escasa, a pesar que tiene dos versiones alternativas y apariciones en diferentes eventos. Pero eso para mí no es un problema, porque ya le saben, nadie te cuenta el lore del Blue Archive como su servidor Tiberius, el ginecólogo de Nikes. Prepárense que hoy se cumplirá los sueños húmedos de muchos. Para los antiguos seguidores del canal, ya saben cómo funciona esto, y para los nuevos les explico rapidito. El vídeo se divide en dos partes. Empezamos por la ficha técnica, en donde mencionamos datos básicos de nuestra estudiante, y luego en la siguiente parte explicamos todo lo demás. Su historia, su origen de personaje, referencias al diseño, curiosidades y por último y no menos importante, su relación con el sensei. Ponte cómodo que este será un vídeo largo, detallado y sin coherencia como Manifiesto Comunista. O como los posteos de Gustavo Petro en Twitter. Iniciemos de una vez. Que debo ir a cotizar la Play 5 para sacarla a crédito, porque esta economía no da para más. Pero el GTA 6 se viene y no puedo perderme el evento histórico. Sin más preámbulo, iniciemos. Osaka Wakamo. Edad, 18 años. Su cumpleaños es el 3 de abril. Su estatura es de 1,61 m. Sí, una belleza de una altura ideal para una mujer de su tipo, ni tan pequeña ni tan grande, una altura ideal para todas las poses. Wakamo es un caso único, ella en teoría pertenece a la Academia de la Alianza Hyakiyako. Pero actualmente su estatus como estudiante es de expulsada. Wakamo es una estudiante expulsada de su academia, un ser sin futuro, una estudiante sin escuela, en una ciudad llena de escuelas, literalmente aplicó la Kanye West y tropeó el college. Creo que es la primera vez que hablo sobre la Academia de la Alianza Hyakiyako. Les cuento, esa academia, tal como su nombre lo indica, es una alianza formal por un solo objetivo, el turismo. Una serie de clubs que se han reunido fuerzas para crear una enorme academia dedicada a ofrecer las mejores experiencias gastronómicas, recreativas y culturales. Claramente representando a Japón, las tradiciones y lo antiguo se mezclan en un ambiente de alegría para ofrecer una experiencia inolvidable. El número de clubs asociado a Hyakiyako es alto, a un punto que si no prestas atención, podrías perderte y no entender muchos eventos relacionados a esta academia. Tal y como me pasó a mí. Pero una vez que entiendes todo, encuentras en Hyakiyako una historia interesante, rica en referencia hacia la mitología japonesa y muchas estudiantes carismáticas y encantadoras. Pero por el momento nos vamos a enfocar en cómo Wakamo fue incapaz de encajar en este modelo. Imagina que eres una estudiante en una escuela cuyo objetivo es dar la mejor imagen posible en cultura, orden y seguridad, y tu esencia como ser vivo, pensante y existente, es el caos, el desastre y la calamidad. ¿Calamidad? Me gusta ese nombre. Zorra de la calamidad, ese será tu nombre. Nadie entiende de dónde vienen las motivaciones de Wakamo para ser como es. Se rumora que detrás de esa máscara existe un rostro horrible, unos ojos rojos como el fuego y una expresión aterradora llena de odio por todo. Una mujer fuerte, poderosa, empoderada, dispuesta a quemar y destruir todo bajo un juicio que proviene de ella y nadie más entiende. ¿Dónde he visto esto antes? Bueno. La realidad, tal como dijo un polémico pensador de nuestros tiempos, hasta la más radical, se mira a sí misma sumisa y feliz con el hombre adecuado. Y Wakamo no fue la excepción a esta regla. Pero aunque, la propia historia nunca nos brindó detalles y orígenes sobre Wakamo. De sus acciones y diálogos podemos sacar suficiente para describirla y entenderla. Hasta podría decir, que al final de este video, podrás entenderla mejor, que a la chaparra paliducha, piel de papel, con hidrocefalia, que tiene 3 versiones y mucho lore. Veamos hasta dónde llegamos con este video.
Desde el minuto 1, antes de entender sobre qué trata Blue Archive, Wakamo ya era una figura antagónica, una primera amenaza que se nos presenta como una fuerza sin lógica que nadie puede controlar y retener, cuyas motivaciones de ser no tienen sentido. De la misma manera que se nos presenta por primera vez, así se soluciona el problema y lo que vemos como una amenaza pasa a ser un mero hecho cómico, sobre todo, la forma en cómo esta amenaza dejó de serlo. ¿Lo recuerdas? El enamoramiento a primera vista de Wakamo hacia el sensei. La primera estudiante que explícitamente siente atracción romántica hacia el sensei de forma canónica. No quiero ser tan redundante en este video, sobre cómo este aspecto de Wakamo compone el 90% de su dinámica como personaje en Blue Archive. Así que este aspecto, no pienso mencionarlo tanto, pero a la vez, esto es complicado porque me quedo sin material para este video. Así que pienso enfocar este video de otra forma, y tratar de entender, por qué Wakamo como personaje, a pesar de ser muy sencillo es bastante popular. Cuando leemos todas las historias donde Wakamo ha estado involucrada, podemos entender que el personaje no se ha desarrollado apropiadamente. La dinámica del primer encuentro se repite una y otra vez. Podemos resumirlo como: todo inicia con las autoridades preocupadas por ser incapaces en detener la destrucción provocada por Wakamo, y nunca se nos aclara la razón del por qué Wakamo hace lo que hace o tiene ese comportamiento que nadie puede entender o evitar. Para que al final, todo es solucionado mediante la intervención del sensei, que logra tener un momento romántico con Wakamo, el cual es interrumpido por las autoridades o los enemigos que la propia Wakamo ha creado por sus acciones. Si no es usada como saco de boxeo por otras estudiantes, que aprovechan que ella pierde toda compostura y sed de sangre ante el sensei. Es Wakamo teniendo un momento romántico con Sensei, sufriendo la ansiedad social y toda capacidad de comunicarse, hasta que la violencia y los enemigos intervienen y nunca se logra nada. Esto se repite una y otra vez cada vez que Wakamo entra en escena. Y debo ser honesto, esto es aburrido, es agotador. Así como existen personajes con malos diseños pero buenas historias, Wakamo es un personaje con un diseño hermoso, pero una historia de desarrollo muy pobre. Hablamos del personaje que tuvo su propio evento, Banner Fest con incremento de rate, personaje meta y roto en la época cuando salió, icónico en la comunidad, cuyas figuras son inversión a largo plazo. No les voy a mentir. Esta figura de Wakamo salió en preventa por $135, ahora fácilmente puede alcanzar los 200 o más, dependiendo que tan bien cuidada está, y lo mismo pasa con toda mercancía oficial, es más, hasta sus figuras bootleg son caras. No hay que negar que Wakamo como personaje es una obra de arte en diseño e influencia, una mina de oro, pero en cuanto a historia y futuro en la historia, es bastante pobre y poco aprovechado. Pero para entender por qué un diseño vale más que la escritura, debemos tratar este tema con más detalle y para ello, decidí invitar a alguien muy especial. Septiembre en Kibotos, hermoso evento de San Valentín que por algún motivo es en septiembre. Todas las estudiantes ansiosas preparan sus chocolates, así como otros regalitos para su adorado sensei. Y hablando sobre San Valentín, qué mejor día para hablar sobre nuestra tan querida zorrita loquita de amor. Señorita editora, ¿será mucho atrevimiento pedir que nos presente a nuestra loquita favorita? ¿Aquella zorrita que está dispuesta a quemarlo y arrasarlo todo por nuestro amor? No, zorra loca equivocada. Es una que tiene la sensual y seductora voz de Chihuasato. No, esa tampoco. Me refería a una que aún es una estudiante, una medio rebelde, de esas locas que se enamoran de ti a primera vista. Desde nuestro primer encuentro en el juego, Wakamo es una de las estudiantes que más nos llama la atención, por ser nuestra primera antagonista, y también por la forma poco común en la que la derrotamos. Una sola oración fue necesaria. ¿Pasas seguido por aquí, muñeca? Algo así. Experta en secuestrar camiones y usar armas de gran calibre como si se trataran de simples armas de uso doméstico. Es casi cómico como se sacó un lanzacohetes que es 3 veces su tamaño como si nada. Wakamo es ese tipo de personaje tan conocido como Yandere, una loquita de amor dispuesta a lo que sea para estar siempre con su amado, incluso si eso la lleva a cruzar la línea muchas veces. Pero ese tema lo tocará el ginecólogo de Nix más adelante. Yo estoy aquí para analizar el diseño de Wakamo y entender por qué es tan bueno. Te guste o no el personaje, debemos admitir que el diseño de Wakamo hasta cierto punto es una obra de arte. Te dice mucho de su personalidad e historia a primera vista, y no se podía esperar menos del primer personaje Fez. Sobre su halo, es lo más curioso de su diseño. Usualmente son luces claras de un solo color,
pero el de Wakamo, aparte de ser imponente, la flor del centro es de color negro, con bordes rojos como el resto de su halo, siendo así parte del selecto grupo de estudiantes, con un halo distinto. Y así como el resto, su halo también te dice algo de su personalidad. El predominante rojo habla de su pasión desenfrenada. Los picos de su diseño pueden significar muchas cosas, pero hay algo en lo que realmente quisiera hacer énfasis. ¿Se dan cuenta que la flor del centro está encerrada en un círculo? No andaré mucho en esto, pero si te has visto al menos su Momo Talk, en especial la historia de su objeto único, entenderás que Wakamo usa una máscara para de alguna forma defenderse del mundo exterior. Y es que ve al resto de personas como hipócritas egoístas que esconden sus verdaderas intenciones bajo una sonrisa falsa. ¿Y a qué quiero llegar con esto? En resumen, esa flor del centro es Wakamo. El círculo y el resto es el cómo ella usa esa faceta desenfrenada suya para protegerse. Y el color negro puede significar que quiere ocultar algo. Esto encajaría perfecto con la necesidad suya de protegerse a sí misma. O al menos, esa es la interpretación que le di al diseño de su halo. Hablando de máscaras, siempre la vemos usar una de Kitsune. De hecho, la que siempre lleva en su atuendo base es su favorita. Sin embargo, lleva una algo distinta cuando va con bikini. Sobre el uso de esta, podemos intuirlo que es para ocultar su identidad, y la usó por tanto tiempo que se volvió parte de su persona, como la zorra de la calamidad. Es tanto así que nadie puede reconocer a Wakamo sin su máscara. Por el lado del folclore japonés, los zorros suelen estar relacionados a criaturas astutas y engañosas, y eso mismo representa perfectamente Wakamo. Ahora, regresando a su atuendo base, como se podía esperar de un estudiante de Hekiyako, o al menos una ex estudiante ya que fue expulsada, este es bastante japonés. Wakamo lleva un kimono negro corto, adornado con flores de cerezo de color dorado y blanco, algo que de por sí parece bastante lujoso y elegante, cosa que haría contraste con las medias rasgadas, correas y botas que lleva. Es como si alguien de alta alcurnia se rebelase contra sus mismísimas tradiciones. Ahora que lo pienso, de Wakamo realmente no sabemos nada de su pasado. Quizás al igual que Yukari pertenece a una familia importante. Sea como fuese, debo admitir que ese estilo punk le da ese toque rudo y sexy que caracteriza a Wakamo. Correas que aprietan esos bien formados y carnosos muslos, un kimono corto que no deja nada a la imaginación, unas botas tacones perfectas para los fetiches más enfermos. Todo en ella grita peligro, que es una chica que jamás podrás arreglar, pero de la cual no puedes apartar la mirada. Su bien proporcionada figura tampoco ayuda. Wakamo tiene todas las herramientas y sabe bien cómo explotarlas. Si no, mira nomás el pedazo de bikini que he escogido. Y si te gustan más recatadas, no hay problema. Wakamo se adapta a tus gustos. Una perfecta Yamato Nadeshiko es en la que se convierte cuando lleva su kimono rosa. En conclusión, Wakamo es un tremendo personaje, la cual quieres o tener de esposa o con una orden de alejamiento. Pero no me voy a extender más sobre esto, que de eso les hablará más detalle nuestro siempre confiable ginecólogo de Nikes. Advertencia. Ahora Tiberius se va a tirar una buena tesis sobre un tema relacionado al personaje y que él ha tenido muchas ganas de hablar, pero hay falta de presupuesto. Se tocará a profundidad en este video para aprovechar el trabajo de la editora. Así que pueden tomar este video como 2 en 1, jeje. Perdón, editora. También, el Tiberius seguro se va a alucinar y se va a desviar del tema principal, pero intentaré centrarlo. Gracias totales. A ver, mi gente, todos hemos visto alguna vez en el anime a esa chica que sonríe dulce como la miel, te ofrece su corazón, sus promesas y su lealtad eterna, pero si osas mirar a otra, aparece a las 3 de la mañana afuera de tu ventana con un cuchillo de cocina y una sonrisa que ya no tiene absolutamente nada de dulce. Esa, mis estimados, es una yandere. Y hoy vamos a hablar de dónde viene ese arquetipo, qué lo alimenta desde adentro, y por qué hay una estudiante en particular que lo representa con una perfección que da más miedo que admiración. Primero lo primero, ¿de dónde sale esa palabra? Yandere es un término japonés compuesto de 2 partes. Yanderu, que significa estar enfermo o perturbado mentalmente, y dere, que se refiere a la naturaleza amorosa y afectiva de un personaje. Júntalos y obtienes a una persona cuyo amor por otra la empuja directo al extremo violento. En palabras más simples, te ama tanto que si no le correspondes, hay consecuencias. El tipo de consecuencias que hace que doña Claudia abra una carpeta de investigación juas. Este arquetipo comenzó a asomarse en los medios japoneses allá por la década de 1980, pero no explotó en popularidad hasta principios de los 2000. Desde entonces lo puedes encontrar en todo tipo de anime. Desde comedias románticas donde el nivel de peligro se mantiene en preocupante hasta géneros de terror donde el nivel de peligro escala modo sobreviviendo a Sinaloa.
Parece un invento puramente japonés, y en parte lo es, pero lo que muchos prefieren no pensar es que este arquetipo tiene raíces muy reales. La yandere no nació de la imaginación de un mangaka perturbado. Nació de observar el comportamiento humano y empujarlo hasta sus límites más oscuros. Lo que puede empezar como una experiencia dulce hasta volverse en una experiencia aterradora, tipo cuando tu nombre y foto aparece en una narcomanta. Ay, qué miedo, no me abandones, virgencita. El amor que te rompe la cabeza, y a veces la pelvis. Ojo, que antes de hablar de obsesión y locura hay que entender de dónde nace todo esto, porque el amor no es tan sencillo como las canciones de reggaetón nos hacen creer. El amor es una emoción profundamente compleja que, incluso en sus versiones más sanas, nos hace perder un pedacito de la razón. No estoy hablando de psicopatía ni de delirio. Estoy hablando de esos momentos completamente normales, donde harías cualquier cosa por hacer feliz a la persona que amas. Un familiar, un amigo, una mascota, todos sabemos lo que es perder la racionalidad por un momento a causa de alguien que nos importa. Hasta el más serio de la oficina ha hecho algo ridículo por amor en algún punto de su vida, y si dice que no, está mintiendo o no quiere recordar esa época donde se confesó con un cartel o recogió migajas de cariño. Ahora bien, el amor romántico funciona bajo una especie de economía. Hay un intercambio, un balance de dar y recibir, algo así como una propiedad compartida, si queremos verlo de forma más pragmática. Y dentro de esa economía existe una regla no escrita pero muy clara. En una relación seria, solo hay dos jugadores. La exclusividad es parte del trato. Puedes querer a muchos amigos al mismo tiempo sin problema alguno, pero una vez que el vínculo es romántico, el mapa cambia por completo. Y cuando esa exclusividad se rompe, o peor aún, cuando alguien cree que se rompió aunque no sea real, entran en juego emociones muy intensas. Traición. Miedo a la pérdida. Dolor. Estas emociones son completamente normales en una ruptura o una infidelidad. El problema, como casi siempre en la vida, no es la emoción en sí, sino cuando esa emoción decide irse al carajo, sin avisar y sin que nadie pueda frenarla. Miedo, obsesión y el punto de no retorno. Hay una línea entre amar con intensidad y poseer con desesperación, y esa línea es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. Una pareja que se manda mensajes seguido para saber cómo está el otro es normal, sano y hasta bonito. Una persona que revisa en secreto el celular de su pareja, que controla su círculo social, que necesita saber con quién estuvo y a qué hora llegó. Eso ya no es amor, eso es inseguridad, proyección, pero sobre todo miedo disfrazado de amor, y el miedo, cuando se pone el traje de la devoción, es peligroso. En los casos más extremos, una persona deja de buscar el amor recíproco y empieza a buscar la posesión total. Ya no es quiero que me quieras. Ahora es eres mío, y si no lo entiendes vamos a tener una conversación muy seria. Es el momento exacto en que el amor romántico cruza la frontera hacia algo que ya no tiene nombre bonito en ningún idioma. Ahora, aunque en la vida real esto es, con toda razón, motivo de alarma y órdenes de alejamiento, alguien en Japón dijo, ¿saben qué? Esto sería un buen concepto para una waifu increíble. Y honestamente, no estaban del todo equivocados, porque aquí estamos hablando del tema con total entusiasmo. Cuando tu admiradora se convierte en tu pesadilla. El acoso se manifiesta de muchas formas distintas, pero tiene un denominador común que no falla: una perspectiva completamente distorsionada de la realidad. El acosador no vive en el mismo mundo que su víctima. En su cabeza, esa conversación casual de 2 minutos en el pasillo fue una cita. Ese momento donde los dos miraron hacia la misma ventana al mismo tiempo fue una conexión profunda e inevitable del destino. Los momentos que para la víctima no significaron absolutamente nada, para el acosador son recuerdos preciosos que guarda y revive con una intensidad que, si la supieras, te quitaría el sueño por semanas. ¿Reconocen este comportamiento en algún personaje de Blue Archive? Porque yo sí. Nuestra querida zorrita, Wakamo, muestra exactamente este patrón. Ella recuerda con todo el cariño del mundo su cita con Sensei, a pesar de que Sensei no tenía la menor idea de su existencia en ese momento. Para Wakamo fue un momento romántico y significativo, aunque para Sensei ese momento solo fue un día más de trabajo mal pagado. Pero ojo, que los acosadores no solo viven en su mundo paralelo, también lo defienden activamente. Una de las justificaciones más comunes es la de estar protegiendo a la persona que aman. Suena noble en teoría, suena hasta tierno en cierto contexto ficticio, pero en la práctica significa neutralizar cualquier cosa que se interponga entre ellos y su objetivo. Wakamo hace exactamente esto.
Elimina amenazas que para cualquier persona normal serían completamente insignificantes. Unas chicas querían tener una conversación amistosa con Sensei. Problema resuelto antes de que alguien tuviera tiempo de decir hola. Eficiente, sí. Perturbador, absolutamente. Erotomania, el delirio más peligroso que existe. Y aquí llegamos al jefe final. La erotomania es un trastorno psicológico en el que una persona cree, de forma completamente delirante y sin ninguna base en la realidad, que otra persona la ama íntimamente. No es una ilusión que reconocen como falsa. Están absolutamente convencidos. Y lo más perturbador del asunto es que este trastorno es uno de los factores más comunes en los casos de acoso real documentados. No es un fenómeno raro ni exótico. Es más cercano de lo que quisiéramos. ¿Recuerdan lo que mencionamos sobre sentirse traicionado cuando la exclusividad de una relación se rompe? Pues imagínense eso en alguien que nunca tuvo la relación para empezar. El erotómano siente el rechazo con la misma intensidad devastadora que alguien que acaba de descubrir una infidelidad real, porque para ellos la relación era absolutamente real en su cabeza. El rechazo no se procesa como esta persona no está interesada, se procesa directamente como esta persona me está traicionando. Y de ahí al extremo hay mucho menos pasos de los que quisiéramos creer. En la ficción, este elemento es precisamente lo que hace a los yandere tan magnéticamente perturbadores como personajes. En la realidad, es lo que hace que la policía emita órdenes de alejamiento y Claudia abra expedientes. La diferencia entre uno y otro es básicamente el medio en que existe. Lo cual, si lo pensamos bien, dice bastante sobre por qué los japoneses decidieron convertirlo en un tropo romántico en lugar de un documental de crimen verdadero. Bien, con todo esto sobre la mesa, hablemos de la estudiante que representa este arquetipo de la forma más completa, más coherente y, sin que podamos evitarlo, más entrañable de todo Blue Archive. Wakamo. Wakamo no es una yandere de adorno, de esas que amenazan con un cuchillo de cocina y se arrepienten tiernamente en el segundo capítulo. No, Wakamo es el paquete completo, sin descuentos ni versión light. Tiene el comportamiento de acoso, tiene la perspectiva distorsionada, tiene la erotomania activa, tiene la capacidad operativa para hacer daño real a escala considerable y, encima de todo eso, tiene el descaro de presentarte todo ese combo con la sonrisa más adorable que un diseñador japonés haya podido imaginar. Es básicamente lo que pasaría si alguien decidiera que un misil balístico necesita orejas de zorro y una actitud coqueta para complementar su personalidad. Lo que hace a Wakamo genuinamente fascinante como personaje, más allá de los fanarts y el material canónico que abundan con toda justicia, es que su comportamiento no es caprichoso ni aleatorio. Tiene una lógica interna completamente coherente dentro de su propio mundo. Para ella, Sensei es el centro absoluto de su universo. Todo lo demás es contexto prescindible. Las bombas, las amenazas, los incidentes que la tienen catalogada como uno de los elementos más desestabilizadores de Kibotos. Todo eso existe dentro de una ecuación donde la única variable que importa es su amor. Es retorcido, es objetivamente peligroso, y al mismo tiempo es la cosa más consistente y sólida que tiene su personaje. Eso, en términos de escritura, es un personaje bien construido. Y ahí está el verdadero arte detrás de un yandere escrito con intención. No es la violencia lo que los hace memorables, es la coherencia. Es que, dentro de su lógica rota, todo tiene un sentido perfecto. El problema no es que estén locas, el problema es que están completamente cuerdas dentro de su propio sistema de valores, y ese sistema simplemente no tiene espacio para el no. Wakamo lo ejecuta con una precisión que, honestamente, genera más escalofríos que cualquier villano con motivaciones genéricas de conquista mundial. En fin. Si después de todo esto sigues pensando que una yandere suena como una buena opción para tu vida amorosa, el Tiberius no es tu terapeuta. Wakamo, la chica detrás de la máscara. Llevamos un buen rato hablando de Wakamo como si fuera exclusivamente una bomba de tiempo con el físico de diosa y una fijación romántica que tiene a medio Kibotos con el ojo derecho abierto y temblando. Y sí, todo eso es cierto, pero hay algo que el análisis psicológico y los términos clínicos no te cuentan. Wakamo, por debajo de todo ese caos calculado, es sorprendentemente anticuada. No estoy hablando de anticuada como insulto, estoy hablando de un rasgo genuino, casi pintoresco, que aparece en detalles que nadie espera de alguien con su reputación. Su arma preferida es un rifle que ya no está precisamente en el catálogo de última generación. Su regalo favorito es un peine de moda, el tipo de objeto que tu abuela guardaría con cariño en su mesita de noche.
Hasta un guía turístico que la acompañó en una de sus citas con Sensei, y que claramente no tenía idea de dónde se estaba metiendo, notó este detalle con la ingenuidad característica de alguien que todavía no procesó completamente que estaba de paseo con una terrorista. Pero ojo, que esto no es exclusivo de Wakamo. Parece ser un rasgo general de su escuela Hyakiyako. Una especie de sello cultural que comparten desde estudiantes como Pina hasta emprendedoras y mujeres de alto valor como Shizuko. Todas, en algún sentido, llevan consigo algo que pertenece a otro tiempo. Como si esa escuela en particular hubiera decidido que la modernidad es opcional y el pasado tiene mejor estética. Honestamente, y con todo el respeto del mundo, no les falta razón. Y si quieres entender a Wakamo de verdad, no la estudies en combate. Estúdiala en sus momentos quietos. Porque hay un detalle de su vida cotidiana que habla más de su personalidad que cualquier expediente criminal. Wakamo colecciona máscaras. No una, no dos, una gran variedad de ellas, y las cuida con el mismo esmero y dedicación que otra persona le daría a algo que atesora profundamente. 2 de esas máscaras aparecen en sus versiones de juego. La de su versión estándar y la de su versión verano. Similares en apariencia, pero con una diferencia sutil que, una vez que la notas, no puedes dejar de ver. La máscara de subversión verano es un poco más amigable. Apenas, pero lo suficiente para que importe. Y el contexto lo explica todo, porque esa versión verano va preparada para impresionar a Sensei. Entonces ahí está. Wakamo, la estudiante más peligrosa de Kibotos, eligió con cuidado qué cara mostrarle la única persona que le importa. Hay algo profundamente melancólico en eso si te detienes a pensarlo. Una chica que colecciona máscaras y que, cuando quiere mostrar su mejor versión, elige la máscara que tiene la sonrisa más amable. Porque quizás, a fuerza de cargar con tanto, ya no sabe bien cuál es la cara de abajo. No la subestimen, Wakamo es más lista de lo que parece. Cambiando el ángulo un segundo, porque hay algo que tampoco se puede ignorar cuando hablamos de Wakamo. Esta chica es extraordinariamente astuta. No del tipo que presume su inteligencia en cada conversación ni que te lanza un monólogo de villano sobre cuán superior es. Wakamo es astuta de la forma más peligrosa que existe, en silencio y con resultados concretos. El evento de San Valentín es el ejemplo perfecto. Sí, gran parte de sus fugas se facilitaron por la inexperiencia notable de los oficiales de la policía Valkyrie, que en ese episodio no quedaron especialmente bien parados. Pero aún con eso en cuenta, lo que Wakamo logró es objetivamente impresionante. Escapó de sus esposas usando comida seca de la cárcel. No herramientas. No tecnología. Comida seca. Y encima fabricó señuelos suficientemente convincentes usando a sus seguidores para mantener ocupados a sus captores mientras ella ya estaba en otra parte haciendo lo suyo. Eso, mis estimados, no es suerte. Eso es alguien que evalúa su entorno, identifica recursos donde nadie más los vería y ejecuta con una calma que da más miedo que cualquier explosión. Wakamo no es solo peligrosa porque sea violenta. Es peligrosa porque piensa. Y la combinación de las dos cosas es el tipo de problema que no se resuelve metiéndola en una celda con comida, porque ya sabemos exactamente cómo termina eso. Y ya que estamos hablando del evento de San Valentín, hay que darle el espacio que merece, porque es una de las secuencias más absurdas y al mismo tiempo más reveladoras de todo lo que Wakamo es como personaje. Pensemos en esto un segundo. Wakamo escapó de la custodia policial múltiples veces, generó incidentes considerables, mantuvo en alerta a las fuerzas del orden de Kibotos durante horas y sembró el caos suficiente para que el evento entero girara en torno a atraparla. Todo ese operativo. Toda esa tensión. Todo ese despliegue. El objetivo de Wakamo: darle a Sensei su regalo de San Valentín. No había plan mayor. No había agenda oculta. No había motivación política ni estratégica. Había un chocolate, o lo que fuera que eligió con cuidado para ese momento, y una chica que no iba a dejar que ninguna celda ni ningún oficial se interpusiera entre ese regalo y la persona para quien estaba destinado. Lo cual, si lo pensamos con frialdad, habría ahorrado una cantidad ridícula de tiempo y recursos si alguien simplemente hubiera dicho, dale 5 minutos para entregar lo que tiene y después la detenemos de nuevo. Pero aparentemente esa opción no estaba en el manual de procedimientos. Lo que este episodio revela, más allá de la comedia del absurdo, es algo genuinamente importante sobre Wakamo. Debajo de todo el peligro, debajo de la reputación, debajo de las máscaras, hay una chica que solo quería que la persona que le importa recibiera algo de su parte. Es el gesto más humano que puede existir, ejecutado de la forma más caótica imaginable.
Y esa contradicción, esa mezcla de ternura real dentro de un caos real, es exactamente lo que hace que Wakamo sea imposible de reducir a una sola cosa. Bien, ya que llegamos hasta acá, hay una pregunta que merecemos responder con honestidad. ¿Por qué nos fascinan tanto los personajes yandere si lo que representan es objetivamente aterrador? Porque seamos claros, nadie en su sano juicio querría vivir una situación de acoso real. Nadie. Los que dicen lo contrario, con todo el respeto del mundo, probablemente no han experimentado lo que es tener a alguien que no acepta aún no monitoreando cada movimiento tuyo. No es romántico. Es aterrador. Y sin embargo, las yandere son uno de los arquetipos más populares en el anime y el manga desde hace décadas. ¿Por qué? La respuesta está en algo que la ficción ofrece y la realidad no puede garantizar: distancia segura. En la ficción podemos explorar emociones extremas, dinámicas peligrosas y vínculos que en la realidad serían inaceptables, exactamente porque están contenidos en una pantalla o en una página. El peligro está ahí, podemos sentirlo, pero no puede alcanzarnos. Es la misma razón por la que disfrutamos las películas de terror sin querer que esas cosas sucedan de verdad. Pero hay algo más, y Wakamo lo ilustra perfectamente. Los mejores personajes yandere no son populares a pesar de sus rasgos problemáticos, sino porque esos rasgos vienen acompañados de algo genuinamente humano debajo. Una herida que explica, sin justificar. Una devoción que en otro contexto sería admirable. Una historia que te hace preguntar qué pasó antes de que todo llegara a esto. Y esa pregunta, mis estimados, es el anzuelo más poderoso que puede tener un personaje. Hay algo que vale la pena nombrar antes de cerrar, porque es quizás el elemento más interesante de toda esta historia y el que menos se menciona. La influencia que Sensei tiene sobre Wakamo funciona en una dirección que nadie esperaría. Wakamo, cuando está cerca de Sensei, se vuelve sorprendentemente normal. No completamente, no de golpe, pero sí de una forma que resulta chocante para cualquiera que la conoce primero como la terrorista de los 7 prisioneros. Se vuelve elegante. Serena. Agradable de una manera que genuinamente descoloca. Incluso el propio Sensei, que ya ha visto de todo en Kibotos, queda visiblemente confundido ante esa versión de Wakamo. Como si no terminara de reconciliar a la persona frente a él con el expediente que tiene en la cabeza. Y eso es exactamente lo que hace que esta dinámica sea tan poderosa narrativamente. No es solo Wakamo afectando a Sensei con su obsesión. Es Sensei, sin proponérselo, sacando de Wakamo algo que quizás ella misma no sabía que tenía. O que tal vez sí sabía, pero no había tenido razón para mostrar hasta ahora. El amor de Wakamo es roto. Pero la persona, que ese amor está revelando, lentamente y a pesar de todo, no lo es del todo. Y eso, más que cualquier análisis psicológico, es la razón por la que Sensei se queda. No para arreglarla, porque Wakamo no es un proyecto ni un problema a resolver. Sino porque algo en esa dinámica, en esa tensión entre lo que Wakamo es y lo que podría ser, es genuinamente irresistible. Para los fans del arquetipo yandere, es una de sus expresiones más completas y mejor construidas. Para los que llegaron por las orejas de zorro y se quedaron por la historia, es un personaje que recompensa la atención con capas que no terminan nunca. Tentación peligrosa pero increíblemente hermosa, sí, como casi todo lo que vale la pena en esta franquicia. Pero hay algo que Wakamo todavía no nos ha dado, y que pesa más cuanto más la conocemos: su pasado. Gran parte de lo que fue antes de convertirse en lo que es hoy sigue siendo un misterio. No sabemos qué la formó. No sabemos qué decisión, qué momento, qué pérdida fue la que trazó la línea entre la Wakamo de antes y la que conocemos ahora. Y mientras no lo sepamos, siempre vamos a estar mirando solo la mitad de la historia. Hay 7 prisioneros en el universo de Blue Archive. 7. Y Wakamo es apenas uno de ellos. ¿Qué guardan los otros 6? ¿Qué historias, qué heridas, qué versiones rotas de algo que alguna vez fue distinto? Porque si Wakamo, con todo lo que carga, tiene la profundidad que tiene, la pregunta no es si los otros 7 merecen ese mismo tratamiento. La pregunta es cuándo. Jesús del Huerto. Pero qué gran viaje. Y en fin, hemos llegado al final de este video. ¿Qué les pareció? No olviden dejar su opinión en los comentarios, ya saben que con un like y una suscripción me ayuda mucho a continuar con este proyecto. Agradecimiento a los miembros del canal que siempre están fieles y leales apoyando este humilde proyecto. Y también agradecimiento especial para Chouya, quien fue mi colaborador en este video.
Si desean ver más de Chouya en futuros vídeos, háganme saber en los comentarios y también a él visitando su canal y compartiendo sus vídeos. Literalmente él se encarga de traducir la historia, así que vayan a darle mucho amor. También un agradecimiento especial a la ilustradora del canal, Ann, que prestó su voz para una parte de este video. La pueden encontrar en Twitter donde vende mercancía, vayan a darse un vistazo. Y en fin, sin quitarles más tiempo de su vida. Este ha sido su servilleta Tiberius, el ginecólogo de Nikes, y muchas gracias por llegar hasta acá y espero verlos más pronto que tarde. Se cuidan, se lo lavan y recuerden, mejor estar solos a que una loca los mate. Adiós. Vuela, vuela el amor, vuela, vuela el dolor. Donde quiera que voy, yo no encuentro el amor. Hoy quisiera llegar, intento volver a amar, pero sé que es probable que no vuelva a pasar. Yo te quiero ver, pero no va a pasar.